Vamos a leer los próximos versículos del capítulo 7 de Jueces. Amén. Después de Josué, ¿verdad? Jueces, capítulo 7, verso 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema, diga, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Dígalo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto es suficiente? Pueden sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Y quiero en esta hora predicar sobre el tema: instrumentos débiles en manos de un Dios fuerte. Instrumentos débiles en manos de un Dios fuerte. ¿Cuánto es suficiente? Los tiempos de los jueces fueron tiempos difíciles para aquellos a quienes Dios eligió para encomendarles este tipo de tareas, como era representar, defender, guiar al pueblo de Dios. Ya lo había hecho el profeta Moisés, ya lo había hecho Josué, su discípulo, y ahora continuaba una época en la que ya no había nadie parecido a Moisés, ya no había nadie parecido a Josué. Eran tiempos de crisis. Todo ese capítulo 6 de Jueces, hay un relato bastante triste, porque Israel se hallaba en condiciones lamentables, donde por 7 largos años, como si fueran los 7 años de maldición o los 7 años de mala suerte, como dicen algunos, pero se trataba de 7 años literales en el que ellos no veían la luz del día. Ellos no veían la bendición, la prosperidad, la abundancia. Sus problemas no se resolvían, porque durante 7 años caminaron huyendo de sus enemigos. Estaban en las cuevas, estaban en los montes. Y en ese capítulo 6, antes que Dios llame a este joven llamado Gedeón, primero les manda un profeta para que les recuerde la razón y el por qué se hallan como se hallan, porque todo tiene un porqué.
Todo tiene una razón y uno no puede andar por la vida justificando todo el tiempo lo malo que nos está pasando. Si algo malo está pasando, algo malo hemos hecho. Y eso no es simple, reconocerlo. Eso es un asunto, decíamos estos días, de carácter. Es un asunto de poder tener un encuentro, una experiencia con Dios, colocarse como el texto que teníamos de Job, capítulo 11, donde está diciendo: si tú volvieres tu rostro, levantares tus manos hacia mí y comenzaras a apartarte y desechar si hay algo malo en tu vida, porque nadie tiene que juzgarnos para que nosotros mismos sepamos lo que está pasando. Así que cuando aparece el profeta, aparece la voz de Dios. Yo quiero decirle que la palabra siempre va a hablar a nuestro corazón. A alguien Dios le va a hablar aquí, porque Él ya me habló a mí. Si no le habla a usted, por lo menos me habló a mí. Pero Dios siempre habla a alguien. Había una presencia poderosa moviéndose durante la alabanza. Alguien estaba necesitando ese toque. Gloria a Dios. Alguien estaba necesitando esa presencia que fortalece, que bendice y que levanta. Así que cuando aparece el profeta en el capítulo 6 y revela la condición del pueblo y la razón por la cual se hallan como se hallan, porque habían abandonado sus mandamientos, se habían apartado de Dios y tenían que volverse en arrepentimiento. Después aparece un ángel, y ese ángel viene con la encomienda de levantar, encauzar a un joven llamado Gedeón, que se hallaba escondido en un lagar donde se pisa la uva para sacar el jugo, la esencia. Pero él no estaba pisando uva, él estaba soplando trigo, porque de las semillitas de trigo él le llevaba a su mamá a las cuevas, al monte, para que le hiciese sus tortillitas de pan y pudiese sustentarse un poco. Así que mientras él estaba escondido soplando, porque el trigo no se sopla en un lagar, el trigo se pone donde está el viento, para que el tamo que arrebata el viento pueda separar la semilla de la vaina del trigo. Pero ¿qué viento puede haber en un lagar escondido, soplando? Amén. Y sin embargo la voz del ángel es sorprendente, porque cuando se le aparece, lo primero que le describe son sus cualidades, sus virtudes, sus características, y le está dando un poco de aliento antes que vaya a decir: no puedo, yo no soy, ¿por qué yo? ¿Quién sabe que la haga? Varón esforzado y valiente, ¿qué haces aquí? ¿Qué le parece? Y se queda viendo. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Mientras que a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, miedoso. O sea, él no tenía eso. Lo que tenía Gedeón le faltaba a Josué. Y sin embargo Josué iba a cumplir con la tarea. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando estaba frente a los enemigos, el día se le oscurecía, el sol se ocultaba, y él no sabía si la tierra gira alrededor del sol o si es el sol el que se mueve. Lo único que él dice es: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y no dejó de brillar. Eran las 6, eran las 7, y no era la hora del occidente aquí, era la hora donde el sol se ponía temprano. Así que pasó un largo tiempo y los enemigos: y nunca va a oscurecer, porque él necesitaba la luz del día
para vencer a sus enemigos. Y ese día Dios le dio una grande victoria. ¿Sabe por qué? Porque Josué siempre recordó, él dijo: si yo me esfuerzo, si yo no le tengo miedo a la batalla, Él va a estar conmigo. ¿Sabe cuando Dios se aparta de nosotros? Porque Él no va a estar con los cobardes e incrédulos. Él no va a estar con los que se echan atrás. Él va a estar con aquellos que van hacia adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Varón esforzado y valiente. Gedeón lo tenía, pero no lo sabía. Alguien se lo tuvo que decir, y fue un ángel del Señor, el ángel de Jehová, Dios mismo, a través de una teofanía, le hace ver las virtudes, las cualidades que tiene, la capacidad y que puede. Porque unos pueden con 5 talentos, otros con 2, otros con 1, pero puede. Es que solo 1 me dieron. Pues trabájelo, no lo entierre. Y a mí de ese 5 me dieron, me pusieron mucho trabajo. Cada uno conforme a su capacidad. Dios no le va a poner a nadie algo que no pueda hacer. Dios sabe lo que nosotros podemos hacer, y al que mucho se le encarga, al que mucho se le confía, mucho se le demandará. Usted no puede llegar en aquel día con capacidad de 5 talentos, llevando solo 1. No, su Señor no va a estar contento, porque Él sabe que usted y yo tenemos capacidad para más. Pero no se ande inspirando en aquella gente que ha perdido la fe en sí mismo, y que Dios le está hablando y Dios le está diciendo: hay algo que tú tienes que yo lo puedo usar, yo lo necesito para mi obra, pero necesito que tú lo creas. Y cuando él escucha esa voz del ángel, él dice: yo, el menor de la familia, uno de las familias más pequeñas de las tribus que hay en Israel, yo. ¿Por qué yo? Sí, tú. Porque Dios te ha escogido. Así que no era un asunto que él no tenía fe en Dios, porque él esperaba un redentor. Él esperaba a alguien que pudiera resolver esos problemas. Él esperaba a alguien que apareciera para libertarlos de esa vida miserable que llevaba el pueblo. Lo que no sabía es que un día Dios le iba a encomendar una tarea a él. Y cuando le llegó el momento, es entonces cuando él comienza a probar a Dios. Si es verdad, no es porque esté dudando. Dudo de mí. Moisés dudó de él. Jeremías dudó de él. Soy un niño, ¿qué voy a hablar? No puedo hablar. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe vas a ir. Y yo todo lo que yo te diga vas a hacer. Moisés, yo no sé hablar. Podría ser un desperfecto en el habla, dicen algunos. Podía ser un problema para hablar, fluidez de palabras. Aunque siendo un príncipe de Egipto tenía todo el léxico y toda la enseñanza y un lenguaje tan fluido como cualquier príncipe. Podía haber sido que los 40 años en el desierto los idiomas cambian. Podía haber sido también eso. La razón podría haber sido cualquiera. Delante de Dios no hay excusas. ¿Quién le dio la boca al mudo? Y Dios comienza a tratar con él. Así que muchas veces no es que no creamos en Dios, sino que somos nosotros los que nos sentimos incapaces, porque creemos que somos nosotros los que tenemos que tener una inteligencia, un pensamiento, una idea, un método, una manera. No, no, no. Tenemos que dejar que Dios nos use como instrumentos en sus manos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Este es el apóstol Pablo recapitulando algunas cosas que, bueno, se relacionan con esto que tenemos acá. Instrumentos débiles en las manos de un Dios fuerte. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios?
lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, con una finalidad. ¿Cuál? Que nadie se jacte en su presencia. ¿Entendemos esa parte? Una vez más, le traía otro mensaje. ¿Será eso lo que estamos necesitando? Amén. ¿Será eso lo que estamos necesitando? Entender que no es lo que nosotros tengamos en las manos, sino en las manos de quién estamos. No son las posibilidades y los recursos nuestros, sino los recursos milagrosos de un Dios que hace posible lo imposible, para que nadie se jacte en su presencia. Gedeón se levanta, comienza a destruir altares y comienza en el nombre del Señor, porque Dios le había mostrado, al igual que Moisés, una vara se convirtió en una serpiente, metió su mano en su seno y salió llena de lepra. Y también le dijo él, ahí hay un vellón, hay un pedazo de cuero, una lana de oveja. Si llueve y eso está sequito, es porque usted me amó. Cayó una tormenta y fue a levantar el vellón sequito, todo mojado. Amén. Como que era el estadio de Medellín que se hizo viral hace poco. ¿Mira usted esas cosas o no? Eso es milagroso. Una convención de la Iglesia del Nombre en Colombia. Milagroso. Todo Medellín inundado en agua y el estadio de la convención seco. Es milagroso. Pero la gente hace viral otras cosas y se sorprende por otras cosas. El Dios de los milagros sigue operando milagrosamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El vellón seco, aleluya. Y en cada prueba que Gedeón le puso a Dios, Dios le mostró que sí estaba respaldando su ministerio, estaba respaldando su liderazgo y la encomienda que tenía con él. Así que se levanta y ahora se siente bien contento porque hay 32,000 soldados que van con él hacia la batalla. Él dice, vamos con todo, aleluya. Cantemos ese corito. Este corito es para alabar a Dios, porque vienen 32,000 allá atrás y Gedeón se siente bien, Gedeón. Y de repente Dios lo para más adelante y le dice, Gedeón, es mucha gente. ¿Cómo? No, si todo eso, toda esa gente, los amalecitas, los enemigos, dice que los camellos que tenían era como la arena del mar en todo ese valle, el número incontable. Y le dice Dios, sí, pero 32,000 es mucho. Pregúntales cuántos se quieren regresar, que tienen miedo. ¿Cuántos están temblando? Pregúntale a su hermano ahí, está temblando, tiene miedo. La incertidumbre, ¿qué le han dicho? ¿Qué ha escuchado por ahí? Aleluya. Porque el cobarde siempre le mata el valor al valiente. Vamos a ir, dice, esa parte donde vamos a pasar está oscuro. Dicen que asustan, pero vamos. Hay que agarrar un palo verde, de ese palo de Santa María, hay que morderlo fuerte para que no se le traben los dientes cuando pase por lo oscuro. Y empiezan a buscar todo lo que funciona. Póngase una espuelita, una cadenita roja y póngale un ojo de venado a Salía para que no le van a hacer ojo. Aleluya. Para que no le van a hacer ojo. Y vístalo de esa manera y búsquele, porque los miedosos siempre andan metiendo miedo. Amén. Aleluya. La gente de fe inyecta fe. Jesús es el autor y consumador de la fe.
le tuvo miedo a la muerte. Él se mantuvo firme hasta el final y dio la vida y la volvió a tomar. Gedeón son muchos. Haz una prueba. Pregunta cuántos se quieren regresar. ¿Cuántos han estado pensando en el camino volverse? ¿Y cuántos se quieren regresar por la madrugada? Hay un boleto gratis que va a salir a las 5 de la mañana. ¿Cuántos se fueron? 10,000. No, 22,000. Y quedaron 10,000 en un solo vuelo, en un solo viaje, en una sola terminal. Se fueron 22,000 con una sola pregunta. ¿Están temblando? ¿Tienen miedo? ¿Creen que la vamos a hacer? Pues no creo, quién sabe, esto va a estar serio. Amén. El pastor dice que la va a hacer, pero quién sabe, yo estoy pensando bien las cosas. Amén. Y hay unos cuantos hermanos ahí que están animados y le dicen a él: pastor, estamos con usted, pero yo le pienso de vez en cuando. ¿Qué está escuchando? ¿Qué es lo que está oyendo? Se pasaron la voz. Dice Gedeón que cualquiera que se quiera regresar, no pasa nada. No lo van a matar, no lo van a matar. No lo van a colgar, no. Porque los desertores los colgaban. Por ahí pasó un soldado todo roto y remendado. ¿Se acuerda de eso? ¿No? Por ahí pasó un soldado todo roto y remendado. Llevaba uniforme pero no llevaba fusil, lo dejó tirado allá. Iba huyendo. Por ahí pasó un soldado todo roto y remendado. Llevaba uniforme pero no llevaba botas. Allá las dejó tiradas en otra vereda. Por ahí pasó un soldado todo roto y remendado. Llevaba el pantalón del uniforme pero ya no llevaba la camisa. Se iba quitando todo en el camino, corriendo, huyendo. Roto y remendado. Los que se le corren a la batalla, los que se le corren al desafío, a este reino. Porque el reino de los cielos desde los días de Juan el Bautista sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Son aquella gente que están dispuestos a sufrir y a pagar el precio por la obra del Señor. Se quedaron 10,000. Bueno, Señor, 10,000. Cantemos otro corito. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Atrás vienen 10,000. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y Dios se le aparece más adelante y le dice: todavía es mucho. Van a decir que ellos fueron. Si ganan la batalla, no me van a cantar ni un coro. No van a llegar a los cultos como antes llegaban. No van a adorarme como me adoraban. Van a decir: nosotros fuimos, nuestro poder, nuestra fuerza. Así como un día se levantó Nabucodonosor después de que Dios mismo lo había honrado como rey, porque Dios es el que pone, Él es el que quita reyes. Así se lo dijo Daniel. Y Dios lo había puesto a él para construir un imperio. Y nadie ni nada como el reinado de Nabucodonosor, Babilonia. Y una mañana se levanta y allá en el terrado del palacio, en la azotea, él dice: todo este poderío y toda esta grandeza, ¿quién no es el brazo de Nabucodonosor el que lo ha levantado? No había terminado de decir la última palabra cuando perdió el conocimiento. Otros 7 años. El 7 es famoso en la Biblia y no es por quebrar un espejo. El 7 es famoso porque es el número perfecto. Amén. En 6 días Dios hizo la creación y el 7º día Dios descansó. ¿Por qué? Porque ya no trabajó. No, descansó de la satisfacción de ver que todo lo que había hecho era perfecto. Él nunca dejó de trabajar. Imagínense que Dios deje de trabajar. ¿Quién le va a dar de comer a las aves? Usted, con esas 3 semillitas no va a alimentar a todos. Amén. Él le da mantenimiento al mundo entero. Le da de comer a los peces, le da de comer a las aves, hace crecer las plantas, manda la lluvia. Aquí tiene que llover, aquí todavía no. Mandemos nieve para acá, aquí todavía no. Él está pendiente de todo. Pero cuando creó todo perfecto, Él descansó
de la satisfacción, el séptimo día. Por eso es que para Israel ese día fue consagrado. ¿Cuántos dicen amén? Ese día fue consagrado para ellos. Así que ese 7 se le aplicó a Nabucodonosor. 7 años perdió el conocimiento. 7 años creyendo que era un animal, una bestia. 7 años debajo de un árbol le caía la lluvia, el rocío del cielo, comía zacate, no se bañaba, le creció el pelo, le crecieron las uñas, la barba. Y llegaban todos: rey, reaccione, mire, aquí tiene comidita para usted. Y él solo se le quedaba viendo a la gente y seguía comiendo zacate, porque en su mente él era una bestia. Amén. Diga conmigo que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Él. ¿Quién pagó por la iglesia? Él. Nosotros solo le cuidamos su obra. Aleluya. Le colaboramos a Él, pero el dueño es Él. Porque el que nos va a llamar a cuenta un día va a ser Él. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestro trabajo, pero nosotros no somos dueños. Dice Pedro a los ancianos que hay que apacentar la grey de Dios. Hay que apacentar la iglesia y hay que hacerlo, no ocasionando un agravio por obligación o imponiendo. Es un asunto de trabajar con la gracia, la misericordia y la gratitud a nuestro Dios. Aquel que se le impone va a durar un tiempo y después ya no va a hacer nada. Pero el que sirve por amor, ese va a estar siempre. Llueve, truene o relampaguee, está agradecido, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto es necesario? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un ejército. Él dice 10,000 son muchos. Llévalos a las aguas, pruébalos. No todos están en condiciones de pagar el precio. No todos están en condiciones de bajarse de esa nube de soberbia, de jactancia, de altivez en la que anda. Pruébalo con las aguas. No le digas nada, solo llévalos a beber agua al río. Y todos los que beban agua, lamiendo como lamen los perros el agua, se tiraban con el pecho en la tierra y agarraban desde el agua. Ese lo separas. Pero aquellos que doblen la rodilla con delicadeza. A ver. Ahí hay un animal, ahí hay hormigas, ay, una culebra. ¿Dónde? Amén. Esos que doblan la rodilla, esos no. Solo separa a aquellos que se avientan, amén, a lamer el agua como lo hacen los perros. Solo 300. Separó 300. Solo 300 hay, suficiente. Nos van a matar, ¿por qué? Nos van a barrer, no. Y esos no son los 300 espartanos que usted miró ahí en la película, no. Esos son los 300 de Gedeón. Los espartanos tenían espada, lanza. Ellos solo tenían cántaros, teas para prender fuego y trompeta. Y Dios le dice: yo estoy contigo, yo voy contigo. Y lo mira ahí que está como: nos van a matar, nos van a matar. Bueno, ve, métete al campamento, escucha las pláticas entre ellos. Y es donde mira la cantidad de camellos. Dice: todo eso nos van a aplastar a nosotros. Pero cuando oye la plática, dice un compañero a otro de los amalecitas: yo tuve un sueño, y en ese sueño miraba un pan gigantesco, enorme,
Y ese pan caía en el campamento nuestro y nos aplastaba a todos. Y le dice el otro: lo más seguro que ese es Jehová, que ha entregado a sus enemigos, a Gedeón, en sus manos, y vamos a morir todos. Y cuando Gedeón escucha eso, dice: vamos, porque Dios nos dará la victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué significa eso? El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Si usted tiene alguna duda, entre en su aposento y cerrada la puerta, ore a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto le va a recompensar públicamente. ¿Son los números? ¿Son las cantidades? No, es la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe cuándo yo voy a dejar de predicar? Cuando ya no sintamos la presencia de Dios. Hasta ahí voy a dejar de predicar. Pero mientras yo sienta la presencia de Dios, sé que Dios está entre su pueblo. Y todo lo que tenemos que hacer es creerle y llevar este mensaje de salvación. Diga conmigo: fe, confianza, esperanza. Esto es lo que esta historia nos está presentando, nos está colocando. Cómo comportarse ante estas circunstancias, qué hacer, cómo hacerle. ¿Qué idea me voy a inventar? No, Dios, ¿qué puedo hacer? Dios, ¿qué hago? Dios, ¿cómo me muevo? Señor, ¿hacia dónde es? Aleluya. Diga: Él abre puerta. Él abre puerta y le dice a la iglesia Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Así que tengo una puerta abierta para ti. Gloria a Dios. Eso sí, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. No son las multitudes los que van a venir a confirmar un avivamiento, es la presencia de Dios entre nosotros. Las multitudes son motivadoras, sí lo son, pero cuando se trata de definir el evangelio, Lucas 14:25, grandes multitudes venían con él. Y volviéndose les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo y no aborrece a su madre, su padre, su mujer, sus hijos e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, y decían: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y él dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde queremos estar? ¿En la comodidad de la religiosidad o en la comodidad de la presencia de Dios? ¿Dónde queremos estar? ¿En la belleza y las grandes esculturas de la época y en lo brillante y en toda esa gala y desfiles gloriosos que hoy en día está presentando el mundo religioso? ¿O queremos que Dios nos transforme verdaderamente de menos a más, de lo que no es a lo que es? Lo necio. ¿Qué vamos a hacer con la necedad? ¿Qué vamos a hacer con lo vil? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios pone en nuestras manos? Dejar que Él lo transforme, buscar al Dios de los milagros para que Él pueda sacar de lo vil lo precioso, aquello que nadie valora, aquello que nadie da un 5. Un día te van a pedir un favor. Tenga fe. Después de pedir prestado, vamos a prestar. Así es el coro, ¿eh? Gloria a Dios. Tenga fe. Pero hay que buscar ese milagro en Dios. Hay que buscar ese milagro en el Señor. No son las multitudes, no es la cantidad, no son los métodos, no es la manera nuestra. Él está diciendo: vamos a llevar espadas, necesitamos lanzas. No. Todo lo que necesitan son cántaros, teas que prendan en fuego y trompetas. Y rodearon el campamento. Póngase de pie en esta hora. Rodearon el campamento. 100 en un costado, 100 en otro costado y 100 en otro costado.
Y Gedeón les dice: cuando yo dé la orden, ustedes van a prender las teas. Cuando yo dé la orden, ustedes van a sonar las trompetas, van a hacer ruido con los cántaros. Y Dios va a hacer lo suyo. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer lo suyo. Capítulo 7, versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Diga: firmes en su puesto. Aleluya. En derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Cada uno se mató entre ellos. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿La idea de Gedeón? No. El poder de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener fe, confiar y esperar en Él. Y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Levante sus manos en el nombre de Jesús.